Pero la primera pregunta que nosotros hacemos siempre tiene que ver con esta idea de una presentación espontánea, ¿no? Si en vez de presentarte, porque no queríamos caer en la típica entrevista donde te leen tu currículum y te dicen, ella es tanto, tanto, Es es preguntarte difícil. a vos, si te puedes presentar en relación a lo que haces, a la forma en la que se está moviendo actualmente tu cuerpo, a la forma en la que enseñás, quién sos y presentarte para los chicos y chicas que nos estarán escuchando. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Vero Alcina, soy profe de jazz. Trabajo dando clases hace, la otra vez sacaba la cuenta, y medio que he perdido la cuenta, pero cerca de unos 17 años. Empecé chiquita, actualmente tengo 37 años. Empecé cerca de los 20, empecé dando clases de teatro y empecé a bailar de grande, era como resaltar. Yo descubrí la danza cerca de los 18 o 19 años y a los 20 años yo ya estaba enamorada, enamorada de bailar, enamorada de la danza, enamorada de lo que tenía que ver, de incorporar el movimiento a la actuación, porque yo hacía teatro desde más pequeña, y había empezado desde antes en, en talleres barriales. Mi primer profesor de teatro fue el Víctor Espina, a quien le tengo un aprecio maravilloso, porque él fue quien me hizo amar el teatro desde pequeña. Y siempre tuve como mis talleres así barriales, mucho más popular, ¿viste? Lo hacía desde el barrio Cardenal en ese momento. Después fui a una guardería del Estado, que mi madre trabajaba ahí. Teníamos talleres de teatro, lo cual era hermoso. Teníamos compañeros y compañeras de todas las clases sociales, realidades muy complejas. Entonces era un teatro comunitario el que hacía el Víctor, era una cosa hermosa. Y a partir de ahí, amé al teatro toda mi vida y dije, bueno, necesito alguna herramienta corporal un poquito más profunda, y es por eso que comencé a incursionar en la danza. Y, y por esto rescato de que empecé a bailar de grande, porque si bien era muy joven, hay un preconcepto de que la danza se tiene que hacer desde que sos chiquito, si no después no te puedes dedicar, si no después no, tu cuerpo no está preparado para. Bueno, en mi caso yo decidí no seguir ese prejuicio, y dije, yo me voy a meter a bailar y voy a darlo todo y voy a estudiar, así que le puse mucha voluntad, no voy a decir que no. Trabajé mucho, 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 y a los 2 años de empezar a bailar ya estaba dando clases a niños y niñas pequeñas, de teatro para la danza. Eran niños que tomaban clases de danza y yo les daba clases de teatro para que, digamos, sumaran herramientas en la danza. Y así fueron mis primeros pasos como profe, hasta que hoy me encuentro dando clases de manera independiente a mis grupos de adolescentes y adultos, ya habiendo pasado por todos estos años de seguir trabajando, de seguir aprendiendo, eternamente aprendiendo, y ahora sí me dedico más a la danza, pero siempre integro mi otra pata, que es la pata teatral, a todo lo que hago, porque lo tengo casi como incorporado en mí. Entonces, mis coreografías siempre cuentan algo, mis obras siempre tienen texto, o sea, intento como incorporarlo de la mejor manera que se puede, como podemos todos y todas. Este, Así que esos fueron mis primeros pasos, y creo que a partir de ahí tuve una gran maestra de la danza que se llama Mariela Yerboski, que con ella seguí aprendiendo todo lo que tiene que ver con la danza, y ella fue quien de alguna manera también me fue llevando en este mundo de la docencia, ¿no? Ella es una gran maestra y me enseñó muchas de las cosas que yo hoy aplico en mis clases, así que lo aprendí como un oficio, ¿viste? Después tuve a Mariana Robles, que también fue una escuela maravillosa. Ella tenía una escuela de ballet, y yo daba clases de teatro a las bailarinas de ballet. Eh,
Así es que siempre mi relación con la danza ha sido muy desde el teatro y, y bueno, ese fue como más o menos mi recorrido general. Y hoy, bueno, hoy me encuentro dando clases específicamente de danza, pero nunca me olvido de mi otro lado, que es el teatro. Así que sería más o menos eso. Y aparte, bueno, como intérprete otra cosa, digo, pero puntualmente como docente ha sido ese mi recorrido. Nunca dejé ni un, ni un año de dar clases, me dedico a eso, de hecho. Soy socióloga, pero no trabajo como socióloga, sino que trabajo como profe de danza. Qué interesantes son esos cruces, ¿no? Esos cruces de la formación, ¿no? En tu caso, por ejemplo, desde la sociología también, y esa mirada desde la danza y el teatro. Y me parece sumamente interesante esto que detallás, porque a mí también me pasó lo mismo. Yo la danza la encontré de grande, y que también el testimonio es lindo porque es como que le das la oportunidad a cualquier persona que se enamore de una disciplina, de decirles que pueden hacerlo cuando realmente lo sientan. Entonces es sumamente interesante esto. Yo lo que te quería preguntar es que nos cuentes en qué momento te empezaste a relacionar con la danza y qué fue ese momento. Que contaste un poquito recién, pero no terminaste como de De contarnos. El cerrarlo. momento en que te diste cuenta que a través del cuerpo pasaba otra cosa. Sí, me pasó que como actriz, cuando yo tomaba mis clases de teatro, me daba cuenta que necesitaba profundizar un poco en el movimiento, pero como que necesitaba una herramienta, ¿viste? No era solo ir a un gimnasio, que no lo desmerezco, pero digo, como que necesitaba profundizar mucho más y sentía en ese momento, tener un manejo del cuerpo distinto del que tenía, no solo un cuerpo entrenado, sino además un cuerpo dispuesto ¿viste? Dispuesto a la acción, dispuesto al momento. O sea, generar una corporalidad para un personaje me parecía algo muy eh, complejo, no algo como solo desde el interior, sino como trabajar también la parte corporal y unirla a la parte como emotiva, ¿me entendés? Entonces, los personajes que empecé a encarar eran personajes muy corporales y me daba cuenta que faltaba cierto, o sea, era como mi tendencia, ¿viste? Encarar personajes que eran como con mucho movimiento, su característica. Entonces, empecé a incursionar de a poquito, porque fue de a poquito. Empecé, obviamente, en los grupos principiantes, adolescentes principiantes, con bailarinas que tenían años y años de la danza, que tenían una técnica impresionante, y yo, viste, no sabía lo que era un tandiu, no sabía lo que era una primera. También depende mucho con quién te vas relacionando en ese momento, pero empecé a entender que el trabajo del cuerpo es un trabajo minucioso, de proceso, que hay que tener paciencia, que hay que saber respetarse su propio cuerpo. Yo creo que lo que hablábamos al principio de la clase en este entrenamiento pequeño que habíamos tenido en la vendimia de ciudad, tiene que ver un poco con eso, porque cada cuerpo, cada persona tiene un desarrollo específico, tiene una vida, tiene una trayectoria. Llegamos a un punto y convergemos en esa clase, en ese punto todos, pero antes venimos de una trayectoria distinta, ¿sí? Hay cuerpos que han maternado, hay cuerpos que han sufrido operaciones, hay cuerpos que han tenido, que tienen posturas determinadas, hay cuerpos que han sido lastimados, cuerpos, bueno, con trayectorias de todas, cuerpos súper entrenados, no sé, siempre pregunto, ¿cómo es su cuerpo? Lo pregunto, porque a veces lo puedo observar, desde la observación se aprende mucho, pero les pregunto a las mismas personas con las que trabajo. Bueno, ¿cómo están? ¿Tienen algo en su rodilla, su columna? ¿Tienen escoliosis? Cuéntenme. Siempre trato de hacer ese pequeño relato previo de las personas con las que voy a trabajar, ¿viste? Y eso creo que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve la necesidad de conocer mi cuerpo para poder que mi cuerpo sea mi herramienta real de trabajo. Entonces, para eso, la danza me ayudó. La danza, en ese momento encontré ese camino, y encontré esas maestras digo maestras porque tuve maestras mujeres, que me ayudaron. Después uno empieza a meterse y ahí tomé clases de tango, tomé clases de técnica y demás, pero las primeras maestras, que fueron la Mariela Cherboski y la Susan Salazar, me empezaron a ayudar a entender el cuerpo así, de a poquito. Bueno, la primera se hace así, pero fíjate la rodilla, pero bueno, y a partir de ahí, el cuerpo como la herramienta.
pero tiene que ser una herramienta que tiene que ser saludable, tiene que ser una herramienta que además me va a acompañar en mi vida. Entonces, tenemos que cuidarlo al cuerpo y cuidarnos a nosotros. Entonces, desde ese lugar el entrenamiento, desde ese lugar partir, desde un cuerpo cuidado, que no significa que no lo exijamos, pero saber cuál es ese proceso para exigir. Y la danza me dio eso, me dio procesos, me dio paciencia, me dio voluntad, ¿viste? Entonces todas esas cosas me pasaron y por eso creo que flashé. Vos te imaginás que yo fui con la intención de hacer un personaje que se arrastrara, corporal, no sé, algo así, y terminé como con estos conceptos que, bueno, recién hoy los puedo elaborar como tales. Yo también pasé todo mi proceso de aprendizaje y, bueno, eh, hasta tomé clases de canto y las clases de canto también tienen otro trabajo, es la corporalidad desde otro lugar, la respiración que te cambia. Es hermoso, creo, como que ir incorporando pequeñas herramientas que hagan que el cuerpo esté dispuesto a, y que todos los cuerpos pueden estar dispuestos a. Y eso creo que va a ser algo que puedo discutir eternamente. Así que volviendo a esto del prejuicio que les decía de en qué edad uno empieza, no, nunca es tarde, lo podemos hacer y podemos mejorar nuestra práctica, cualquiera sea, si nos conocemos desde ese lugar. Bueno, Vero, muchas gracias. Creo que aprovecho para retomar lo que estaba diciendo antes de que estuviera grabando y lo repito para que quede en la grabación. Eh, Esta entrevista surge a partir de la vendimia de Ciudad, de Capital de este año, donde Vero estaba como monitora junto al equipo de dirección, que era grande, y era la encargada de dirigir la parte de entrenamiento de actores. Y fue muy interesante porque yo siento que se veía esto que acabas de nombrar, ¿no? Los actores tendemos a venir de todos, de diferentes técnicas, gente con más entrenamiento corporal, gente que viene de la danza, gente que había un poco de todo, gente que estaba lesionada, que no se podía. Y, y un poco cuando te invitamos a participar en estas entrevistas tenía que ver con eso, con darnos cuenta de que en algo tan pequeño, o sea, que eran 20 minutos, media hora de entrenamiento, poder identificar, así está manejándose este cuerpo y así le voy a pasar esta técnica para que no se lastime, no es un hecho menor. A veces cuando estamos acostumbrados a hacerlo, como que pensamos que es la forma en la que se trabaja en general y está buenísimo encontrar a gente que trabaje desde ese lugar del respeto por el cuerpo del otro. Y después, retomando un poco lo último que estabas diciendo sobre tu proceso de aprendizaje, cómo se fue dando, a mí me gusta mucho esta pregunta de cómo eras vos como estudiante, cuando arrancaste desde primero desde el teatro y después de la danza, cómo eras en ese momento. Si retomamos a esos momentos donde volvías con tus maestras, como decías recién, ¿cómo podés describirte desde ese lugar? ¿Qué hacías? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué cosas no? Bueno, un poco todo eso. ¿Cómo eras como estudiante? Creo que siempre fui muy entusiasta. Para serte sincera, creo que tenía mientras me lo preguntabas, me iba acordando con el Víctor, como era mi clase. Eh, Siempre tuve mucho entusiasmo, me gustó mucho, era muy tímida de chiquita y yo creo que por eso también mi madre me incentivaba mucho a que tomara clases, ¿viste? Porque era tímida, me retraída, que me costaba el tema, pero como que siempre tuve esto de me cuesta, pero lo tengo que hacer igual, no sé, como que sentía que lo tenía que hacer, ¿viste? Como sufría, transpiraba, en otro me decía, ay, me toca, ¿viste? Daba la vuelta y me tenía que tocar y yo estaba transpirando, pero me mandaba. Siempre fui eso, mandada. Con mucho entusiasmo también, pero me costó cuando tomé muchas clases con el Flaco Suárez, viste que trabaja desde la improvisación, entonces, bueno, a ver, pasá, vos, me decía, no me acuerdo cómo me decía, porque viste que no te aprendía el nombre, entonces me decía, vos, pasá, la que tengo acá al lado, pasá, ponete, vos, la amiga de la Eva, entonces subía y me decía, bueno, a ver, dale, hace algo, dale, por ejemplo, lo amo el Flaco, digo, tenía esas maneras así como súper, dale, metete, darlo todo en ese momento, y yo sufría, pero a la vez era un sufrimiento como yo tengo que superar esto, yo lo necesito, no sé por qué siempre me pasó eso, que era como, bueno, dale, Vero, ¿te cuesta? No importa, intentalo, hacelo, como sea, tuve eso, pero casi de manera natural, no sé, como, entonces me costaba al principio, y bueno, y con el tiempo lo fui incorporando para la vida, ¿viste? Hasta me costaba ir a comprar, mi mamá me mandaba a comprar un kilo de papas,
y a mí me costaba, me daba vergüenza. Entonces el teatro me ayudó a poder decirle al chofer del micro, ¿dónde queda la Plaza Godoy Cruz? O sea, vas a la Plaza Godoy Cruz, me costaba mucho eso de chiquita, y el teatro me ayudó para la vida, o sea, no solo me ayudó para tomar una clase y animarme. Entonces yo como, como ahora mientras charlo voy a ir recordando, yo como alumna era así, era súper entusiasta, muy retraída, pero decía, dale, me meto con todo. Y con la danza me pasó que yo creo que básicamente pude vencer mi prejuicio. Porque cuando yo empecé a bailar también empecé con el prejuicio de yo me meto acá, pero aparte tenía mi mejor amiga era bailarina de clásicos de los 3 años. Entonces era muy, como que era todo un mundo, viste, complicado. Entonces cuando yo entré dije, no importa, yo lo tengo que hacer, me cuesta más, ahí estoy, estirando, viste. Me venía a mi casa a elongar, eh, llegaba de la clase de danza y seguía practicando la coreografía. Eh, tenía mucha voluntad, la sigo teniendo, pero antes era otra cosa, yo como que me metí en ese mundo y me dije a mí que yo me tenía que dedicar a eso, ¿viste? Entonces, para poder dedicarme a eso, creo que tuve la necesidad de hacerlo, y es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos y alumnas hoy. Hagan, no importa quién dice cómo tiene que salir, por qué tiene que salir bien, estás experimentando, qué es que salga bien. Viste que muchas veces con el principiante o la principiante es, te muestro un paso, oh, qué difícil, no me sale, no me va a salir bien. ¿Qué es el bien? El bien es hacerlo como otro cuerpo que ya ha experimentado durante muchos años lo mismo, o el bien es el intento, o el bien es hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que vos sientas que es bien. No sé cómo decirlo, pero es como que siempre trato de relativizar qué es que algo te salga bien. Obviamente siempre les digo, que te salga bien es que no te hayas lastimado. No importa, Ciela, te cayó, levantémoslo. Entonces, que algo que no te hayas lastimado, que hiciste ese salto y que no se te salió la rodilla, eso es bien. Ya partamos desde ahí, ¿me entendés? Y a partir de ahí, bueno, la estética, la forma, la punta, la rodilla, y es proceso, es tiempo. A mí me parece que, bueno, mientras te vamos escuchando, una de las cosas que siempre nos gusta con la Dani es ver ese entretejido de la importancia de las personas que te fueron formando, vos como persona, cuáles fueron tus decisiones que fuiste tomando. Esto que nos contabas de decir, bueno, lo tengo que hacer, había algo que te impulsaba, que tiene que ver con tu personalidad, respetarte vos, que está buenísimo. Y después, bueno, lo que yo escucho que me parece sumamente interesante, que también viene de tu formación intelectual, que es preguntarse, hacerse preguntas en relación al cuerpo. Y me pareció muy interesante que empezaras a definirte también desde ese lugar, de trabajar con tus estudiantes diciéndoles qué es un cuerpo, todo lo que significa, porque muchas veces pasaba que estas disciplinas en relación a la danza o en relación al teatro no estaban llenas de preguntas, siempre iban al resultado, y creo que hay un paradigma que hemos empezado a cambiar en relación a lo pedagógico, ¿no? De que no sea solamente algo que tenés que hacer bonito, bien, o solamente los talentosos, sino que desde la pedagogía nos hacemos como otras preguntas en relación a la disciplina, ¿no? Claro. También la danza era una forma expresiva que pertenecía también a otras clases sociales, ¿no? Unas clases sociales más altas, que tenían la posibilidad de tener ese dinero para esa actividad extraescolar. Entonces por ahí también es interesante por ahí hacerse como todas esas preguntas que están buenísimas, y ese entretejido de personas, de formas, es una de las cosas que nosotros con la Dani más rescatamos, ¿no? ¿Cómo vos elegiste formarte? Y desde esa forma intuitiva, pero también desde esa voluntad, que me encantó esa palabra que dijiste. Entonces la pregunta en relación a todo esto es, ¿cuáles son tus motivaciones para enseñar después de todo esto que te has definido? Aparte también, a mí me gustan mucho las entrevistas, porque la gente va diciendo, mira qué importante, el Víctor. Claro, te caen por ejemplo, yo lo conozco al Víctor, y es del viejo paradigma del teatro maravillosamente que tenía, porque a veces también pasa que no hay que perder la mística, y bueno, lo que yo rescato de Víctor es esa mística que tenía. Yo me juntaba a estudiar materias con él,
Y tenía la mística del teatro, esa mística que te hace engancharte, así que te agradezco que lo hayas nombrado. Y por ahí pienso, si el Víctor escuchara cómo ha estado en tu formación, sería fantástico. Porque es una persona que la sigue batallando ahora. Así que bueno, en ese sentido, a ver, la pregunta sería, ¿cuáles son tus motivaciones para enseñar? Mira, yo creo que a mí dar clases me ha conectado con mucha gente, con muchas personas, me ha generado lazos, redes. He visto transformación en esas personas, transformación de vida, transformación de actitud, transformación. Y más allá de la parte creativa y artística que uno como que siempre tiene, o en mi caso tengo el impulso siempre de estar creando algo, una idea, de decir, bueno, me gusta esto para hacer un acorio, contemos esto, ¿viste? Siempre desde el dar un mensaje que puede ser de muchas maneras, del momento de la vida que uno esté transitando o no. Yo creo que la transformación que veo en mis alumnos y alumnas es la motivación que yo tengo para dar clases, específicamente dar clases. Eh, tengo alumnos que tienen, que las tengo desde los 5 años, imagínate. Entonces he visto el tránsito de su vida y he visto lo que la danza y el arte en particular les hace en sus vidas, les genera en sus vidas, lo que hizo en mi vida, ¿viste? Lo que es mi motor. Eh, yo trabajo de algo que me gusta, soy una privilegiada. Entonces, no sufro ir a trabajar, no sufro, o sea, que viene un feriado y me molesta no estar dando clases, ¿entendés? Si bien, obvio, me canso, soy mamá, a veces no duermo, a veces me pasan cosas, obviamente, porque soy un ser humano, pero el privilegio de trabajar de algo que a uno le gusta, eligiendo un montón de cosas que son complejas a nivel económico, a nivel sistema, que uno lo sigue eligiendo, creo que mi motivación es eso, es seguir adelante con la gente con la que uno se relaciona, con cómo le cambias la vida a la gente, cómo me cambia la vida a mí, y desde ese lugar seguir moviendo, ¿entendés? Yo creo que va muy por ahí. Yo creé lazos amistosos, familiares. No sé, la madrina de mi hija es una persona que conocí en el ámbito de las clases de danza. Entonces, hoy mi vida está entretejida en eso. Ese sigue siendo hoy mi motor, ¿viste? De seguir relacionándome de esa forma con un entorno determinado. Que cambia, porque siempre, viste, vas para un lado, para el otro, también en la parte audiovisual, que también es esa otra pata que tengo que me encanta, que es la actuación audiovisual. Bueno, un montón de cosas que hacen que uno se defina, viste, como si te pones a pensar cómo definir ciertas cosas, tomás de todos lados, porque en definitiva somos eso, miles de cosas que nos van definiendo y formando. Pero eso, mi motor es ese, la transformación que genera el arte en las personas. Y cómo yo he visto personas que no confían, que entran a una clase de danza con el cuerpo todo pequeñito, arrugado, mirando el piso y salen al tiempo, con su proceso personal, individual, salen de la clase con el pecho arriba, con la mirada adelante, con súper agradecidos de sí mismos, porque siempre les digo, no me agradezcas a mí, agradecete a vos por haberte dado esta posibilidad. Yo no soy más que un puente, ¿me entendés? Yo soy quien también pasó y atravesó por eso, porque muchas veces después de una función los alumnos y las alumnas te agradecen y te dicen gracias porque yo nunca hubiera bailado si no hubiera sido porque vos me dijiste dale que podés. No, no fui yo, fuiste vos. Yo hoy soy una cosa circunstancial ahí, ¿viste? Así que otra vez me fui, pero Sí, quise no, yo lo que responder. quiero decir es que me parece que por ahí la gente, o sea, la experiencia del arte es realmente, yo siempre digo, espiritual en el mejor de los sentidos. Y tiene que ver con el ser. Entonces, bueno, yo también, y con Dani, nosotros nos dedicamos al arte y sabemos que la transformación tiene que ver con el ser, con el existir, con el estar en aquí y ahora. O sea, la filosofía del arte siempre nos rescata, así que todo lo que estás diciendo, todo el tiempo, viste que estamos, sí, sí, y creo que en esa filosofía es donde empezamos a expresar quiénes somos, qué queremos y qué queremos Totalmente. transformar de este mundo, que en definitiva el artista refleja este mundo y trata de decir o dar una opción de transformación, así que me parece
maravilloso todo lo que nos estás contando. Y siempre particular, que eso también me gusta, ¿no? El programa lo que tiene es eso, de definir y ver la particularidad de cada persona, y la verdad que todo lo que nos estás contando es muy lindo. No sé si, Dani, querés hacer la pregunta del millón. A ver, Y bueno, la pregunta del millón es la que le da el nombre a este programa, a ver. que también aclaro, ya que arrancamos una nueva edición este año, contarte un poco cómo surgió esta pregunta. Nosotras con Cele, que nos dedicamos al teatro físico, más por ese lado, de las técnicas corporales, nos pasa esto de que muchas veces la Cele en sus clases siempre usa la frase el cuerpo aprende con el cuerpo. Y cuando empezamos estas entrevistas, como que estábamos hablando de ese tema, ¿no? Como de cómo aprende el cuerpo, de que hay cosas que pasan en las clases del cuerpo, de las clases de técnicas más físicas, que solo se pueden explicar así, ¿no? Cuando alguien te acomoda, cuando no sé qué, Sí, como que tratás de, vos podés contarle a alguien, sí, hice esta coreo en mi clase de danza y está buenísimo, pero hay algo del entendimiento que pasa por otro lado. Y a lo largo de estas entrevistas nos hemos dado cuenta de que para todos pasa por un lado diferente. Entonces te lo pregunto a vos y te doy este disparador para lo que genere para vos cómo aprende el cuerpo. wow, es una pregunta maravillosa porque es tan amplia y a la vez te genera un montón de información y imágenes. Me vinieron muchas imágenes a la cabeza cuando me ibas diciendo eso de mis clases y justo pensaba que qué difícil en ciertos momentos porque a mí se me van las manos. Vos sabés que yo tengo un tema, que yo cuando estoy dando clases tengo que pedir perdón y permiso porque se me van las manos a tener contacto, al tener contacto con mis alumnos y alumnas y querer como esto, ¿viste? Y el pecho así, y fíjate la costilla acá. Y creo que esto que vos decías de cómo aprende el cuerpo, a ver, cómo aprende. Cada cuerpo aprende para mí de una manera distinta. Eh, hay líneas, por supuesto. Para mí el proceso, yo te tuviera que decir, la palabra proceso es lo que, es como aprendió mi cuerpo. Mi cuerpo aprendió así, en un proceso, con paciencia, paulatino, de a poco. El cuerpo, muchas veces le digo a mis alumnos y alumnas, el cuerpo hoy es así, mañana no va a ser el mismo. Ayer no fue el mismo. Cada día el cuerpo va modificándose. Eh, entonces, como que para mí cada cuerpo tiene una manera de aprender distinta, pero yo que doy clases, por ejemplo, puntualmente, tengo ciertas líneas para enseñar y me pasa que yo en un momento era muy corporal yo además, o sea, les indicaba con mi propio cuerpo a su cuerpo, medio que invadía, ¿viste? Hay veces que les decía, perdón, perdón, no te quise tocar, porque había partes del cuerpo que uno no registra, pero que no las registra porque simplemente no las trabajó, porque hay algo quizás que en tu vida qué sé yo no me meto hasta ahí, pero digo, como que hay algo, quizás la espalda no la registraste nunca. ¿Vos sos consciente de que en este momento tu espalda está mal colocada o está colocada de una manera no saludable para vos? Estás tirando el peso a las lumbares, que suponete, y yo tenía la necesidad de tocar ahí. Entonces, bueno, hace un tiempo que me mido más con eso, sobre todo, bueno, con el trabajo con los niños es otra cosa, es mucho más complejo. Ahora a los niños no podemos, como los docentes, prácticamente acercarnos, lo cual me parece duro. Me pasa con mi hija que va a un jardín, que no la pueden tocar para ayudarla a ir al baño, suponete. Ella es muy chiquita y está aprendiendo. Entiendo el motivo y está bien, y sé que han pasado cosas terribles, pero pasa que se ha perdido toda una parte de contacto que era la parte buena del contacto, que se ha perdido. Y siento que en mis clases también hay algo de eso en donde he tenido que frenarme, he frenado mi impulso de ayudar desde ese lugar a cómo aprender eso, cómo aprendan esos cuerpos, que es como desde acá está, viste, esta parte está acá, no la olvides. Esto que vos no sentís ahora, que generalmente me pasa mucho cuando las cosas son atrás, fuera de la visión, ¿viste? Sobre todo con los principiantes, cuando es más algo sensorial y no es tanto de los sentidos acostumbrados que tenemos, el tacto, o sea, la mano o los ojos, suponete. Entonces se dan vuelta a mirar ciertas partes del atrás, ahí es donde yo ayudaba con la espalda, con la pierna, con los glúteos, con la cadera el otro día, Cele, que me hiciste mover la cadera de una manera que me la había olvidado que la tenía, ¿me entendés? Esas cosas son cobran realidad, peso y existencia cuando uno las hace
vuelve a la información a ese lugar. Y volver la información a ese lugar, a veces les tenés que decir, tocate ahí, agarrate la cadera, esa parte. A ver ahora, bueno, la primera parte de la clase va a ser que vos te toques la cadera. Ese darse cuenta, ese despertar nuevo, pareciera que no, porque uno dice, pará, ¿cómo no te conoces tu cuerpo? De verdad que no. De verdad que pensás que tenés conciencia de toda tu corporalidad, pero pues no. Pues no, entonces ese despertar que se da en cada clase, que se da, es el proceso del que yo hablo. Entonces uno va paulatinamente descubriendo esas zonas del cuerpo que hacen al todo del cuerpo y que tiene que ir tomando conciencia, pero también una conciencia interna, no solo una conciencia que vos ves a través del espejo, sino una conciencia de sentir. Muchas veces cerrás los ojos para ayudar a tus alumnos a que digan, ¿dónde está proyectado? O sea, ¿dónde está tu pie? ¿Dónde está tu pie? ¿Cómo está tu pie? Entonces muchas veces yo les tiro imágenes, suponete, ahora el oxígeno entra como un líquido verde. Entonces, proyectar ese líquido verde a través del cuerpo, ¿cómo entra? Dale, llévalo a la cabeza, que pase por cada vena, ese registro tiene un proceso para mí, un proceso, un tiempo, un darle espacio y un darse cuenta clase a clase. Creo que así aprende el cuerpo de a poco. Precioso. Bueno, yo hablando de este tema que me parece re importante, yo creo que hay un montón de cosas que están cambiando favorablemente en todos los aspectos, con las mujeres, con la manera de enseñar, con la manera de relacionarse. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es tomar esos cambios y revisarlos y mejorarlos. Entonces, por ahí lo que decías del tacto, que es sumamente importante para enseñar, hay que empezar a revalorizarlo. Porque en realidad lo que ha pasado es esto, ¿no? Esto en realidad la palabra se diría del consentimiento. Entonces, Claro. hay que abrir es al diálogo, que me parece sumamente importante, al diálogo que a mí también me pasa en las clases. Yo empiezo con esa palabra, a revisarla, a entender que yo puedo decir no, y que yo puedo también justificar, porque antes no se sabía por qué el docente necesitaba acomodar o organizar el cuerpo desde el tacto. Entonces, en ese sentido, nosotros también en la clase, a mí me pasa eso, yo sé que si está mirando, no está sintiendo, ¿no? Esto de la parte de la espalda. Si yo intento mirar o yo miro los pies, no siento los pies porque los hago conscientes desde la mirada y no es lo mismo desde la mirada que desde la piel. Yo creo que lo más importante es abrir el diálogo en relación al consentimiento y abrir al diálogo en relación a entender por qué es importante el tacto, por qué es importante aprender desde el cuerpo. Y me parece que es una revisión que nos hace mejores, por decirlo de una manera así sencilla. Y me parece que nos ayuda a los docentes a explicar por qué suceden algunas cosas, que solamente también creo que nuestra generación, Vero, lo puede hacer, porque antes no lo sabían. No, tal cual. Antes no se sabía que lo importante de tocar y es importante explicar, porque cuando vos lo podés explicar, la persona lo hace inmediatamente. Entonces, bueno, me encantó también esto de que el cuerpo aprenda un poco. Me parece sumamente importante. La verdad es que yo creo que antes no nos preguntábamos, era como que uno aprendía, digamos, como desde esto. Yo aprendí desde el oficio, que igual quería decir mucho de eso. En mi caso, yo por qué me metí en una diplomatura de danza teatro, porque fue casi la única, no la única, pero una de las únicas posibilidades que encontré para seguir perfeccionándome en lo que hago y no seguir trabajando desde la intuición solamente y desde la observación, que es muy hermoso. Pero en mi caso no habían herramientas de formación. En lo que yo hago de formación formal, ¿sí? Hablemos de formación formal, y nosotros con la tesis que tenemos con la Tami que hicimos como socióloga, hicimos una tesis sobre la vendimia. Y hablamos mucho sobre el artista mendocino y sobre lo que aprende y cómo se aprende y cómo llegas a ser profe. Y la transmisión del conocimiento es hermosa.
O sea, es hermoso transmitir el conocimiento a través de personas y de seres humanos, pero también es muy importante la otra parte, la parte académica. Lo es porque podemos aprender sobre anatomía, podemos aprender sobre muchísimas cosas y sobre el por qué estamos dando determinados movimientos para generar determinadas cosas en un cuerpo. Si no sabemos eso, esa cadena de cosas, podemos lastimar, podemos como profesores, digo, sin querer enseñar cosas que pueden lesionar al otro. Entonces, ese conocimiento que me parece tan fundamental, sobre todo porque trabajamos con personas, porque son personas nuestra fuente de trabajo, nuestra energía, a quien nosotros transmitimos, no son máquinas. Entonces, esa responsabilidad que yo siento es la que a veces siento que me falta y digo, necesito ese otro conocimiento que también es importante. Entonces, pensando en esto, sobre el cómo y sobre las cosas que no nos preguntábamos antes, bueno, parte de lo que no me preguntaba antes, ahora sí me lo pregunto. Entonces, sí me pregunto cómo aprende el cuerpo, pero también me hace pensar en este cómo aprende el cuerpo y entonces tengo que volver a esos conocimientos o tomar esos conocimientos que no los tenemos por haber aprendido, como aprendemos la mayoría de los profes, por lo menos acá en Mendoza, ¿sí? Quizás hay otros lugares y otros espacios. La facultad de teatro es una maravilla. Yo cursé un tiempo en la facultad de teatro y te da una herramienta, una base, una estructura. Los bailarines tenemos muy poco de eso. No es que no haya, hay algunas escuelas, pero tenemos muy poco. Sí, yo creo que la diplomatura de danza tiene la intención de dejar un antecedente, así la Universidad de Danza puede generar, digamos, la apertura a lo social, porque realmente es muy necesaria. La danza está necesitando su lugar, entre comillas, académico, porque en realidad lo que sucede es que realmente hay mucho y lo único que necesitan es que lo que está en lo no formal se vuelva formal, porque ya Exacto. existe. Entonces, sí. Me parece sumamente importante que todas las artes, en realidad falta la danza, porque si Sí, vos te pones a pensar, todas las demás artes están habilitadas y me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la danza todavía no está en su lugar? Porque todas las demás están habilitadas, ¿me entendés? Y es como que siempre quedó como relegada, cuando tiene o sea, realmente un lugar muy importante como lenguaje, ¿viste? Hay muchísimas academias, están las vendimias, o sea, no es que muchísimas academias, muchísimas, no es que no exista, existe en sí misma, porque no es revalorizada en ese sentido. Así que absolutamente. Mira, yo creo que ese es un debate que hay que darse y que yo no puedo, justamente por mi formación en sociología, no puedo evitar como relacionarlo con los contextos, con lo que significa la danza, ¿cómo decirte?, con lo que es el bailarino, la bailarina, con cómo históricamente se concibe a la danza. Entonces, esto que vos decís, que quizá históricamente, pero no te hablo de los inicios y los comienzos de la danza como una expresión y una manifestación de los pueblos originarios. Te hablo de lo que significó la danza que hablábamos recién, no sé, de los 90 en adelante, que era elite, o incluso antes, los 70, no sé, que era sí, elite, que era para algunos, que era como la danza clásica, la única danza como de la aristocracia y la burguesía, y era la clase maravillosa, la privativa que podía ir a teatros, la que todo eso hace que exista una constitución, un ser bailarín. Ese ser bailarín hoy hace que tengamos una comunidad y una colectividad de bailarines que tengan características determinadas que prohíba en algún punto o que limite que se junten y que se nucleen para solicitar cosas. Es muy difícil, es muy complejo, no quiero ser juiciosa porque hay que estudiar para decir lo que yo acabo de decir, no es que lo diga no quiero como decir algo por decir, pero tenemos sospechas teóricas de que el ser bailarín tiene que ver con una historia que trae aparejado, es decir, es un colectivo que no se termina de unir, que trabaja desde la individualidad, porque no hablo de todas las danzas, ¿sí? Porque por ahí las danzas más populares tienen otra manera, ¿sí? Otra manera, porque se acercan de otra manera. Nosotros estamos en debate, entonces todavía no hay mucho claro ni muchas conclusiones. sí, pero simplemente, Vero, mira, simplemente hay algo que está claro. La universidad o la academia
es realmente el reconocimiento de un saber. Y la danza no está. No está directamente, o sea, no existe. O sea, no hay mucho más para habilitar. Y la danza sí es un saber. Entonces, un saber que tiene que ver con lo expresivo, con el cuerpo, con el ritmo, con el movimiento y con la libertad, que ahí es donde yo por ahí creo que por eso también no, con la libertad del ser, porque tiene el movimiento una vitalidad de libertad que por ahí yo también me preguntaría por qué no está habilitado como un saber. Viste que hablábamos la otra vez con la Candela, que estaban hasta estos, para bailar el folclore, hasta los manuales de cómo bailarlo y cómo se fue frenando la cadera en ese baile. Entonces me parece que tiene mucho que ver con dominar los sentidos y la sensación de libertad de las personas, de las comunidades. Absolutamente. Pero bueno, Es de eso para se trata charlarlo, también. es para Sí. charlarlo, es para debatirlo, es para analizarlo. Ahí traigo la diplomatura porque es un ejemplo hermoso también de diálogo, ¿viste? Como que nos ha pasado en todas las clases y la tuya fue una de las que yo quedé como muy feliz por eso. Yo en un momento les dije, charlemos, porque hay una necesidad de preguntarse sobre la práctica de la danza, una necesidad de preguntarse sobre lo que nos pasa como profesores, lo que nos pasa como intérpretes, como bailarines, y la necesidad de buscar respuestas entre nosotros. Es muy fuerte lo que pasa. Entonces, cuando hay maestros como vos, L, como la Cande, como los otros profes de la diplomatura, que nos habilitan a eso, nos sale toda una cosa de pensamiento que tenemos, ¿viste? Y que tenemos guardada, que decimos, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no nos damos la posibilidad? Y entonces la carrera, y un montón de cosas que tenemos, y que existan espacios que nos ayuden a debatirlo, es muy importante. Hagamos lío, hagamos ruido, bailemos, eso. Hay que hacerlo. Y creo que está buenísimo estos antecedentes, está buenísimo que se empiecen a dar. Y está buenísimo también porque ojalá suceda pronto, ojalá a mí hay una cosa que me gusta mucho de estas entrevistas y es que quedan en la internet, ¿no? Digo, como que tiene esta cosa de que siempre las he vuelto a ver, bueno, ya este es el tercer año que las hacemos, ¿no? Entonces yo agarro las del primer año y pienso, mira esto que hablábamos en ese momento ahí, ahora está de tal manera. Ojalá que algún día veamos estas entrevistas con una carrera de danza ya acá en Mendoza. Ay, ojalá. Eso sería precioso. Que el que escuche esto diga, ay, ¿por qué hablaban de eso? Claro, ahí todavía Claro, tal cual. Últimas que tienen que ver con algún ejercicio que a vos te guste, siempre, o una frase que siempre repetís de tus clases, porque también queríamos rescatar lo maravilloso que es la clase. Y un consejo que vos le darías a un estudiante que recién empieza o que se da cuenta que su vida tiene que ver con el arte. Bueno, en realidad no sé si podría elegir un ejercicio. No sé si podría elegir un ejercicio. Siento que hay momentos de la clase cuando creo que los profes y las profes podemos ser intuitivos con un entorno, ¿viste? Hay veces que vos estás dando una clase y decís, este es el momento de hacer esto, ¿viste? Como que si vos ves lo que está pasando con tus alumnos y alumnas en ese momento, decís, este es el momento de frenar y elongar, suponete. Este es el momento de hacer un ejercicio de impro. Este es el momento de... Entonces, como que yo creo que más que un ejercicio, yo elegiría un momento. Para mí el momento de la clase es cuando ya el cuerpo bajó, acalló, cuando el cuerpo necesita esa relajación. A veces necesito yo hacer consciente ciertos momentos y decir, bueno, ¿qué hice hoy? Les hago preguntas. ¿Qué hicimos hoy? Suponete, antes de irnos. ¿Qué hicimos hoy? ¿Por qué bailo? ¿Qué me trajo esta clase? Me doy un momento para mí. Lo hago siempre. Entonces no es como un ejercicio, sino como un momento. A veces lo hago antes, ¿viste? Cuando la clase está empezando. Como que observo al grupo. ¿Qué pasa? Lo veo que tiene una energía muy negativa hoy, suponete. ¿Qué pasa en el ambiente? Les pregunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? No, nada, no pasa nada bueno. Entonces nos vamos a acostar, vamos a cerrar los ojos y vamos a ser conscientes, ¿entendés? Entonces, como a veces desde ese lado, a veces desde un lugar más energético, entonces, no sé si podría elegir un ejercicio, pero sí podría elegir un momento que es intuitivo, que se da en la relación con el otro, en la relación grupal. Me pasa mucho eso. Después, como frases a mis alumnos y alumnas,
siempre les digo que traten de sacarse el no de la cabeza, porque el no es un freno que se nos impone desde afuera, que es un prejuicio que tenemos de nosotros mismos, un prejuicio que tenemos al cuerpo, ¿viste? Como que mover, como si fuera que mover el cuerpo está prohibido para ciertas personas y en ciertos momentos de la vida, ¿viste? Yo escucho permanentemente, yo ya estoy vieja, ah, no, yo ya soy mamá, no puedo moverme, no, yo soy de madera. Es como que hay un prejuicio de uno mismo sobre cómo es tu cuerpo. Y eso es lo que yo intento permanentemente de diferentes maneras, como que alejemos de ese lugar, de ese prejuicio. Pero de última, aceptando quién soy yo y aceptando, bueno, sí, hoy yo puedo llegar hasta este lugar en mi elongación, suponete, que es las cosas que más les frustra a los bailarines y a las bailarinas o a quienes están comenzando, como no, yo soy re duro, no puedo tocarme la punta del pie. Bueno, esas cosas son las que yo siempre como trato de que se saquen y que nos saquemos de la cabeza. Yo también los tuve y los tengo, pero creo que es un trabajo que tenemos como que ir haciendo. ¿Por qué limito a mi cuerpo a si el movimiento es infinito, si las posibilidades de moverse son enormes? Yo te voy a dar una estructura, pero esa estructura vos la vas a hacer vos. Esa estructura la vas a incorporar vos como es tu cuerpo. Si bien yo no trabajo desde la improvisación pura o trabajo desde el libre movimiento, trabajo desde generar una estructura, eso es así, pero siempre hay espacio para uno mismo, siempre lo hay, no porque vos marques una coreo rígida y que unifiques a un grupo no significa que no vayan a haber personalidades y que vos desarrolles tu personalidad y apropies el movimiento, no significa que no. Entonces hay como que, hay momentos insisto con esto de los momentos, hay momentos en donde podemos ser uno y ser una cosa unificada y hay momentos en donde vamos a ser plurales. Así que creo que esas son como las cosas que más me gusta transmitir o que más intento transmitir. Me encanta escucharte y también me encanta porque se ven como todas las imágenes que te van apareciendo, como que te vas acordando de diferentes momentos de la clase y se puede ver. Bueno, y entonces un poco para cerrar, como decía Cele, nuestra última pregunta siempre tiene que ver con esto de qué les dirías a los que están empezando en la danza, en el teatro, en el arte, como desde ese lugar para empezar, si tuvieras que darle, no sé si es la palabra, pero un consejo o alguna palabra o algo. ¿Qué les dirías? Que lo habiten, que se den la posibilidad, que se den la oportunidad de habitar la danza, el teatro, el arte, desde el lugar que así lo deseen, que nunca es tarde, que siempre se puede hacer, que el momento llegó y el momento es ese y que aprovechen esa oportunidad, que se den la posibilidad de enamorarse del arte, de saber que el arte los va a transformar, del poder de transformación del arte en todos los sentidos. Puntualmente de la danza, el poder de transformación, yo lo he visto, lo he vivido, y del teatro también, así es que lo aconsejo como de vida, pero creo que todas las manifestaciones artísticas nos transforman profundamente. Así que se den la posibilidad, que no tengan miedo, porque creo que hay miedo a veces, hay miedo, hay limitaciones, que no tengan miedo. Creo que eso es con lo que me quedo. Y paciencia, obvio, bueno, ya después como más como a nivel pedagógico es paciencia, comprensión, entendimiento, ténganme paciencia a mí, ténganse paciencia a ustedes, pero que se den la oportunidad, que no se queden con las ganas de decir, siempre quise bailar y nunca me animé, porque siempre fui de madera, eso mismo que les decía más temprano, como que siempre me dicen esas cosas, ¿viste? Y es como, primero, si me permiten, les doy un abrazo, les digo, te abrazo porque sí, es una sensación fea, no, vamos a derribarla, la vamos a dejar en la puerta y vamos a entrar a la clase de vivir este momento. Así que creo que eso es lo más importante para mí. Hermoso lo que nos dijiste, fantástico, fantástico. Eso es lo que queremos. Sí, porque es muy importante el testimonio, esos pequeños detalles, realmente, bueno, nosotros siempre pensamos este programa para los estudiantes y sobre todo también para encontrarnos con los colegas y hacer más grande la comunidad desde lo pedagógico y también desde el sentimiento, porque si hay algo que tiene el arte es el sentimiento. Un montón, Vero, y la verdad que nos quedamos con ganas de preguntarte más sobre tus
faceta artística. Yo me quedo con esas ganas de preguntarte un montón de cosas, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Porque una de las preguntas también tiene que ver con la investigación artística. Creo que vos tenés como un intuyo y estoy como con ganas de por ahí de encontrarte también como artista, porque también es una faceta muy importante. Así que Sí, sí, lo es. Vos sabés que yo este año dirigí una obra por primera vez, una obra así como solita, en el sentido de, pero ahí quería llegar, porque dije solita, pero justamente quería decir lo contrario, porque fue como que el impulso me salió, ¿viste? El impulso de, bueno, voy a dirigir una obra con todos mis alumnos y alumnas que ven formando hace mucho tiempo y, y que vienen acompañándome y ellos formándome a mí también, porque uno aprende, ¿viste? En la práctica con sus alumnos y alumnas, y es una práctica como compartida, no es que uno enseña y tiene el don del conocimiento, para nada, es como es lo que te dan es también la sinergia que se genera entre lo que uno parte y lo que vuelve, y así es circular. Entonces dije, bueno, tengo ganas de escribir algo, surgió una idea, me puse a escribir esa idea, y me di cuenta que necesitaba de mucha gente para poder hacer eso. Entonces empecé a generar un grupo. Generé un grupo, llamé a alguien que me ayudara con la dramaturgia, llamé a alguien que me ayudara con las luces y armamos un equipo. Y me di cuenta que la creación en equipo tiene un poder y una potencia que desconocía. Mirá que siempre trabajé para otros maestros y juntos creábamos y demás, pero esta vez fue como, o sea, me tocó a mí tomar esa decisión, me tocó a mí tomar la decisión de convocar gente para trabajar en equipo, y sentí un crecimiento impresionante. Sentí un crecimiento enorme artísticamente, en todo sentido, humanamente, en un montón de cosas, y sentí que ese era el camino por el cual yo quiero empezar a incursionar, que es el trabajo en equipo, el trabajo creativo en equipo. Estamos muy solos por ahí los grupos de danza, en esto, entonces estamos como acostumbrados a, bueno, nuestras propias digamos, funciones, y nosotros hacemos las coreos, hacemos de director, hacemos los vestuarios, nos maquinamos a los bailarines y demás, y el trabajo en equipo me pareció tan enriquecedor que creo que voy a trabajar por ahí por lo menos un tiempo para explorar cómo somos como equipo, cómo trabajamos, cómo crece un producto cuando uno trabaja en equipo. Así es que creo que ese es mi próximo camino, un poco contestándose a tu pregunta, como la parte más artística personal desde la dirección, y me iría más por ese lado, por el lado de trabajar la dirección en equipo y horizontalizar el trabajo. ¿Querés bueno, dejar bueno. decir por acá, y yo lo voy a poner en algún lado, redes sociales o algún lugar donde te puedan seguir también? Porque no sabemos cuándo va a salir esto, entonces no sé si va a salir antes o después de las funciones, pero por si quieren saber o cómo se llama la obra y eso, que lo busquen en algún lado, así tienen la info. Mira, tenemos un Instagram que se llama enlanoche.lasalmas, así se llama la obra, En la Noche y las Almas. Es enlanoche.lasalmas.obra, pero si lo buscas como En la Noche las Almas te aparecen. Ahí está toda la info de la obra, y está como las funciones que tuvimos, algunos videitos, las fotos que nos sacamos. Eh, Creo que fue una experiencia también hermosa, porque hicimos participar a todos los bailarines y bailarinas de la producción. Eh, entonces fue hermoso porque aprendimos desde todos lados, y entonces juntamos plata, hicimos rifas, hicimos la escenografía en conjunto, trabajamos mucho. O sea, uno buscaba un marco en un cuadro porque lo necesitábamos, la otra llamaba por teléfono para encontrar una gomita que nos faltaba. Entonces todos trabajamos en conjunto para la obra, y fue un proceso creativo hermoso, no solamente desde la parte como directiva, por decirlo así, sino también desde los intérpretes y las intérpretes que dieron ideas, trabajaron para la obra muchísimo, había mucho de impro, así que también pusieron decir, sugerencias, ayudaron con la escenografía, hicimos todo. Así que la parte administrativa, hasta tuve como, dividimos comisiones, ¿viste? Entonces cada comisión estaba encargada de algo, la comisión de arte, la comisión administrativa. Teníamos la comisión de toda la parte burocrática, entonces tenía
dos de las chicas que nos íbamos recordando entre las tres, bueno, ahora hay que firmar tal cosa de tal teatro, bueno, ahora tenemos que ir a gestores y pagar esto, así que fue crecimiento en conjunto, fue un crecimiento en equipo, así hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Bueno, igual gracias por el espacio, creo que es re fundamental que pase esto, así que les agradezco un montón, creo que esto solo suma. Lo podemos estar eternamente.